¿Quieres mejorar el dibujo de personajes para el cómic en el que estás trabajando o ese universo que estás construyendo? Entonces quédate que este video te va a funcionar, o al menos a dar una idea de por dónde empezar. A la hora de estar haciendo un cómic, hay que ir construyendo una técnica para dibujar personajes. ¿Esto por qué? Vamos a estar dibujando a los mismos personajes una y otra vez. Y por lo mismo debe verse este personaje igual o con las mismas facciones para que las personas que estén conociendo nuestro universo sepan que es la misma persona y no que cambia con cada viñeta. Es por esto que es importante estar practicando de forma constante el dibujo de nuestros personajes, ya que debemos irnos habituando a dibujarlos prácticamente de memoria en cualquier perspectiva, con cualquier expresión y con cualquier tipo de vestuario o pose también, porque en un cómic se dibuja a los personajes haciendo diferentes interacciones y por esto es importante ya tener una idea de cómo se ven estos personajes en distintos movimientos. Ahora, esta práctica no tiene que ser algo tedioso ni que sientan que les está atrasando en su proceso creativo. Ahora sí que debe sentirse como un juego en el que se diviertan y a la vez mejoren y aprendan, porque en este canal somos fans de aprender sobre la marcha. Ahora, por todo esto, aquí les traigo unos tips para facilitar el dibujo de personajes de cómics. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque vamos a estar viendo ejercicios para adecuarnos y aprender y conocer mejor a nuestros personajes para poder dibujarlos, como les decía, de manera constante. El primer ejercicio que les recomiendo es hacer hojas de personaje. Seguro ya las habrán visto en Instagram o quizá en Pinterest, que son estas hojas donde está el personaje con varios vestuarios, varias expresiones, varias poses, incluso varias edades. Esto me parece algo muy útil y que yo misma he hecho para practicar el dibujo de mis personajes, ya que nos permite estudiar, como les dije en el intro, a los personajes en distintas situaciones que se nos podrían presentar a la hora de estar trabajando en el cómic. Ahora, esto también nos va a ayudar a salir de la zona de confort, explorar diversos escenarios de dibujo y sobre todo ir aprendiendo cómo se van a ver nuestros personajes, además de que en un futuro pueden usarlo como referencia o, como les dije en unos videos pasados, que les dejaré por acá arriba la tarjeta de ese video donde menciono este punto. Podemos, incluso si lo están haciendo de forma digital este estudio, copiar y pegar esa expresión en el lienzo para ya simplificar y agilizar el proceso. Esto también lo pueden hacer en distintas formas, ya sea en dibujo tradicional o digital, y también si quieren hacerlo solo como un boceto, dejarlo en blanco y negro, o colorearlo y ponerle muchos detalles, incluso efectos de iluminación y todo eso. A mí me gusta hacer ambas, bueno, todas las anteriores que les mencioné, ya que me permite experimentar distintas técnicas de dibujo, tanto boceto como una ilustración en sí, y también a ir experimentando técnicas y sobre todo ir trabajando y acostumbrándome a usar la paleta de colores de mis personajes, porque esto lo mencioné en un video pasado en el que les dejé ya previamente la tarjeta, que es importante tener una paleta ya definida de sus personajes porque eso va a ayudar a construirlos. Incluso va a ser parte del lenguaje no verbal que comunique quién es su personaje, qué historia tiene detrás y qué es lo que quiere transmitir a las personas que están viendo nuestra historia, nuestro cómic o lo que sea que están trabajando. Ahora, quizá este debió ser el ejercicio número 1, pero me pareció bien ponerlo en el puesto número 2, y es hacer muchos bocetos de sus personajes. No ilustraciones, no dibujos terminados, solo bocetos, ya sea en tradicional o en digital, pero hacer muchos bocetos rápidos o detallados, ambos sirven mucho. Esto para ir estudiando y probando cosas nuevas con sus personajes. Algo que me gusta hacer es probar distintas poses o fases de mis personajes en estos bocetos, incluso interacciones con otros personajes, en algunos casos interacciones con su familia, con sus parejas, con sus amistades. Esto que puede que quizá no se usen específicamente en
la línea que estoy trabajando, pero me ayuda bastante a ir estudiando cómo funcionan en cierto movimiento, con algunas expresiones. Como les decía, esto también lo pueden usar como referencia en futuros casos, por ejemplo, para unos bocetos que hice en mi sketchbook digital de mis personajes. Los dibujos que hice ahí los termino usando como referencia para un mini cómic que saqué para mi Instagram, para el especial de febrero. Y quizá no eran ni siquiera las mismas situaciones y contexto de una escena y otra, pero al menos la pose y la perspectiva en la que se veía el personaje me ayudó muchísimo como referencia. Y me ahorré algo de tiempo, porque como saben, esto de hacer cómics es algo muy laborioso, entonces facilitar este proceso lo más que se pueda siempre se agradece. Y además de que estar haciendo estos bocetos continuamente, no les digo que diario, porque sé que es muy difícil tener una práctica diaria de dibujo entre todas las actividades del día. No se puede tener una práctica fija, pero sí dense un tiempo cada que puedan para estar practicando y sobre todo buscando referencias que les inspiren a probar esas nuevas poses en sus personajes. Y el último ejercicio es hacer ilustraciones random de sus personajes, que quizás se contradiga un poco con lo que dije anteriormente de no hacer un dibujo tan detallado, pero a la vez también les va a ayudar muchísimo a hacer estos estudios para irse familiarizando con todas las características de sus personajes, que si bien en un cómic no es tan detallado el tipo de dibujo, a diferencia de una ilustración como tal, o al menos en mi caso los cómics los suelo hacer con un estilo un poco más sencillo por cuestión de tiempo, aunque aquí hago un paréntesis, hay artistas que sí los hacen súper detallados. Por ejemplo, esta persona que amo su estilo de ilustración y tiene un cómic que cada viñeta es una obra de arte, por lo mismo saca un episodio cada año más o menos y se agradece. Entonces también depende de su estilo, pero al menos en este ejercicio lo que me ha ayudado mucho a aprender y a irme familiarizando con todo este proceso creativo es hacer ilustraciones de mis personajes, y no haciendo algo relacionado con la historia a lo mejor, sino solo existiendo en alguna pose, algo como lo que suelo hacer para las ilustraciones que en general subo y hago, que más que nada son para estudiar cómo funciona la luz con los colores que suelen tener mis personajes, cómo funciona su vestuario que suelen usar, porque incluso sabrán que pues para cada personaje se le diseña un tipo de vestuario, porque habrá quienes usen, no lo sé, ropa más oversize, o quienes usen, no sé, ropa muy formal, etcétera. Entonces estudiar este tipo de vestuario y con la iluminación, los efectos y todo es muy útil para ir practicando. Y como les digo, a lo mejor no van a usar este estilo en su cómic ni en todas las viñetas, pero sí es bastante útil para aprender cómo pasar ese estilo detallado a un estilo más simple sin que pierda la calidad. Espero que estos tips les hayan ayudado, que se animen a probar estos ejercicios. Ya saben que si suben a sus redes los ejercicios o resultados de los tutoriales que ven por aquí, me etiquetan para poder verlos y compartirlos también. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren ver más contenido. Ya saben, en la cajita de descripción también está el link para mi proyecto que está en Tapas sin Webtoon. Muchas gracias por acompañarme y no olviden dejar sus dudas acá en la caja de comentarios también, o cualquier pregunta o incluso tema que les gustaría que trate en los videos. Y creo que ahora sí sería todo. Muchas gracias nuevamente por acompañarme y nos vemos en el siguiente video. Adiós.